Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor y doctor Isaac. Em, Soy Osiel David Pérez Luna de la clase del 1165 de la tarde y le voy a presentar el trabajo en equipo que realizamos de embriología cardiovascular al cabo de la tarea que nos acaba de dejar hace aproximadamente media semana. Mi equipo está conformado por su servidor Pérez Luna Osiel David, mi compañero Nieto Salgado Emanuel, Martínez Coria Jania Michelle, Godoy Tobías Carla, García Norton Daniel y Guzmán Trejo Vania Montserrat. Este, entonces, partiendo de esto, comencemos con una breve introducción que habíamos planeado para empezar a entenderlo. Y entonces, esta breve introducción que nos está mencionando, quise añadirla más que nada por dos razones. La primera de ellas es porque al fin y al cabo no vi como que hubiera mucho problema al tener una introducción en la cual pues podemos tener un poco más de información, o bueno, por lo menos yo me guío un poco más de información y no solo a partir de lo que vendría siendo los primeros pasos de embriogénesis, sino más bien ya este, como que entender un poco más de fondo todo. Es por eso que pues rápidamente eh, nos pusimos a preguntarnos por qué nos interesa la embriología. Y llegamos a la conclusión de que por el abordaje clínico, morfológico y genético. ¿Qué quiere decir esto? Más que nada nos quedamos con lo clínico, es decir, que todo ese aprendizaje, pues de alguna forma, o más bien obligatoriamente casi, tenemos que tener este conocimiento para futuros pacientes. Más que nada que, porque en el proceso de la embriología se pueden dar afectaciones que a largo plazo van a ser más contundentes y que además, pues en su mayoría son congénitas las enfermedades, ¿no? Por lo que había leído. Entonces, de aquí, de embriología, parte un concepto importante que es la embriogénesis. Con embriogénesis nos referimos a prácticamente el desarrollo, o sea, no es el estudio como embriología, ya esos son los procesos. En algunos textos mencionan que son solamente organismos pluricelulares y bueno, más que nada me quedé con que es el proceso, ¿no? Interviene en tres factores, el ambiente, el genoma y el estoástico. ¿Qué significa estoástico? Significa más o menos probabilidad eh, o el azar, y el libro lo menciona en cromosomas. Estas dos imágenes las saqué en un libro de cardiología de la escuela y al final van a estar en las referencias de la presentación para que las chequen. Eh, Después tenemos una flecha abajo que nos manda de descubrimiento genético a aplicación clínica. Esto lo asocié más o menos con el estudio, porque en vez de ser descubrimiento genético podría ser estudio genético o estudio de los genes o de la embriología en sí, cómo podemos tener una aplicación clínica en algún futuro. Del lado derecho ya tenemos lo que vendría siendo el proceso, comenzando por embriogénesis, citodiferenciación, morfogénesis y plan básico de formación corporal. Esto lo vamos a ver más en embriología, así que no voy a perder tanto tiempo con la presentación. Después, antes de ir a lo que sería la formación de tubos endocárdicos, quería comenzar más o menos con el inicio de cómo se genera todo esto. El sistema cardiovascular leí que inicia aproximadamente a finales de la segunda semana, principios de la tercera, incluso finales de la tercera en mi libro, pero eso lo dejo a su decisión, a lo que usted maneje. Yo voy a trabajar, por ejemplo, con la segunda semana, que me parece un periodo en el cual pues, es intermedio, pero pues, la mayoría mencionan al final de la segunda semana. Este, entonces, ¿cómo inicia? Hay que tomar en cuenta que tenemos dos capas al principio de nuestra vida, que son la capa del epiblasto y el hipoblasto. Nosotros vamos a enfocar más en el epiblasto, que después dará a lo que sería todo se me fue el nombre, todas las células del mesodermo esplénico, que después darán a todos los tejidos cardíacos, es decir, lo principal con lo que uno nace, epiblasto, después se va a mesodermo esplénico y después a lo que vendría siendo ya el tejido cardíaco. Pero el mesodermo esplénico tiene ciertas peculiaridades. ¿Por qué? Porque al principio simplemente va a ser el mesodérmico esplénico medianamente difuso. Tiene que actuar una proteína, por lo que leí, que se llama B, BMP4, si no mal recuerdo, que va a activar y va a hacer que este mesodermo esplénico migre. ¿De dónde va a migrar? Se dice que está en la porción de rostea,
y está flanqueada por por las dos líneas primitivas. Esta va a migrar a lo que vendría siendo ya la porción de las áreas o campos cardiogénicas. ¿Por qué son importantes las áreas o campos cardiogénicas? Bueno, más que nada porque en la localización debajo de la placa neural se van a formar los islotes sanguíneos. Y los islotes sanguíneos van a pasar a formar los tubos endocárdicos, lo que vamos a mencionar después. Es importante porque lo que pasa es que el mismo mesodermo esplénico va a formar un anillo, tal cual como un capilar, como el tubito de la vena, va a formar el margen y va a seguir siendo un epitelio mesodermo esplénico, la parte exterior. Sin embargo, la parte interior va a pasar a ser epitelio, lo que se le denomina epitelio, va a ser un epitelio diferente. Entonces, eso es importante porque de ahí va a empezar a nacer la formación de los tubos cardíacos. Ajá. Eh, en tanto a otra cosa que mencionar, creo que es bastante vago lo que he mencionado, pero pues vamos a estar yendo poco a poco a lo que queremos, ¿no? Después existe la formación del tubo endocárdico primitivo. Esto es verdaderamente de los procesos más impresionantes que, este, que pasan en estas etapas. Eh, por cierto, esto ocurre de la fecha 20 a la 21, aproximadamente 22 viene otro libro. Entonces de la 20 a la 21 cuando ya es la formación del tubo cardíaco primitivo. ¿De qué se va a formar el tubo cardíaco primitivo? De los tubos endocárdicos. Es decir, se van a fusionar. Ujú. Es por eso que aquí en la imagen podemos ver cómo estos dos tubos, le voy a regresar, se separan, bueno, están separados, lo que vendrían siendo los tubos endocárdicos, para formar el tubo endocárdico primitivo. Pero, ¿ven cómo se forma? Y forma estas concavidades y surcos principalmente. Ahorita los vamos a ver en la siguiente presentación. Vean cómo al final tiene este movimiento como si estuviera digiriendo, pero no, en realidad no. Son más que nada concavidades que se empiezan a formar por la distensión de los músculos. Bueno, no, perdón, de los músculos, de las paredes. ¿Por qué la distensión de las paredes? Porque después va a adoptar diferentes formas. Como se puede ver en la siguiente imagen, pues se van a expandir aún más de lo que están haciendo y eran unos tubitos pequeños, entonces van a tener que expandirse. En tanto a esto tenemos tres pasos. El primero es la fusión medial, que es prácticamente cuando se unen los dos tubos endocárdicos, es decir, esta parte. Al momento en el que se unen, queda un pequeño, lo que se denomina tabique, entre en medio de estos dos. Ese tabique literalmente se va a tener que suicidar en algún momento para que se forme un solo tubo, que será el tubo endocárdico primitivo, el cardíaco primitivo, perdón, y esa apoptosis va a hacer que pues ya se genere el tubo. A excepción, se va a generar la apoptosis en toda la parte media, donde estaba el tabique, a excepción de las regiones caudal y craneal. Caudal y craneal. ¿Por qué? Porque esas regiones van a tender a hacerse más grandes y ahora sí a dispersarse y dispersarse en todo el sistema. Es por eso que aquí se ve la aurícula, seno venoso, tronco arterioso y en algunos textos ponen a estas dos ramificaciones como segundas arterias o arterias. Eh, eh, y bueno, de esa presentación era eso. Nada más quiero que vean cómo todo el proceso que se está llevando, cómo este proceso de las células es desde antes, desde el epiblasto, desde el mesodermo esplénico, desde esta porción, y va avanzando hasta formar este. Ahorita vamos en el tubo endocárnico primitivo. En el tubo endocárnico primitivo tenemos las dilataciones que había mencionado y los surcos. En dilataciones son 4 y en surcos son 3. No puse los surcos porque me gusta explicar por qué son sus nombres, ¿no? Bueno, sencillo, pero para que más o menos vayamos entendiendo. Entonces las 4 dilataciones vendrían siendo cada surco, por pares, es decir, de este lado es el mismo que de este que este. Como tal son como estas llantitas que se van a formar y van a hacer que se empiece a distender el epitelio, ¿no? Para que empiece como que a distenderse poco a poco. La primera es el tronco arterioso. Bulbos cordis o bulbo cardíaco tiene tres nombres diferentes, nada más puse bulbos cordis o bulbo cardíaco, que es pues prácticamente lo mismo.
ventrículo primitivo y aurícula o aurícula primitiva. Más que nada aurícula primitiva es el nombre correcto, creo yo. Estos nombres tal cual van a ser las porciones que van a ser en algún futuro. Y los surcos vendrían siendo estos tres. Acuérdense que las dilataciones, bueno, las dilataciones son las montañitas, los surcos van a ser los valles. Entonces si tenemos cuatro dilataciones, solo vamos a tener tres valles. Y los surcos van a tener el nombre del lugar en los que están. El primero de ellos sería el, el bulbo arterial o arterio o surco arterio bulbar o arterio bulbo cardíaco, el surco. Después sería el ventrículo cardíaco, surco ventrículo cardíaco. Y después sería el el aurículo ventricular. ¿Por qué auriculoventricular? Porque en algún momento la aurícula va a estar junto con el ventrículo. Estas serían las porciones, por eso. Aquí se puede ver la porción que será el pericardio, el bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva. Son estas dos. Ahí están en los colores. Después miren cómo va creciendo el surco bulbo ventricular. Todo esto es de seno venoso, se va a mantener. Y después se va a doblar, doblar, doblar. Y miren la posición que empezó a adoptar. Ya se empieza a parecer más a un corazón, más o menos, ¿no? Fíjense bien en el seno venoso en que se va a transformar porque es particular. Los ventrículos aquí se ven como al final estos van a pasar para abajo y la aurícula para arriba. Entonces ya empezando a tener todo toda la forma que esperamos, ¿no? Eh, Sin embargo, eh, en tanto a- a las partes del tubo endocardio primitivo, solo faltaría mencionar el epitelio. El epitelio ha estado constante en todas las presentaciones que he mostrado, pero va a pasar algo curioso al final. Y es que al final va a ser irrigado por otro tipo de epitelio, si no mal recuerdo es el epitelio este, esofágico, si no mal recuerdo, o, o costal. Sería bueno tener aquí una imagen de un bebé, o bueno, más bien de un feto, en el cual se ven sus tres tipos de epitelio. El epitelio de anterior a lo que vendría siendo el epitelio mesodermo esplénico va a empezar a ser invadido y, y es ahí cuando se va a empezar a formar pues las demás dilataciones y las formas. Ujú. Mis compañeros seguirán con las demás partes de esto y, y de mi parte sería todo. Bueno, yo les hablaré acerca de la torsión normal. Al inicio, la porción central de la región cardiogénica se va a ubicar en una región anterior a la membrana orofaringea y también a su placa neural. Eh, con el cierre del tubo neural, porque este se va a cerrar, y a la formación también de las vesículas cerebrales en el sistema nervioso central, este crece en dirección craneal con mucha rapidez y gracias a esta rapidez se extiende sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad pericárdica. Esto va a tener una consecuencia, por así decirlo, del crecimiento del cerebro y el plegamiento cefálico del embrión. ¿Qué va a pasar? Pues la membrana orofaringea sufre tracción en dirección ventral y el corazón y la cavidad pericárdica se van a localizar primero a nivel cervical y por último a nivel torácico. Y pues aquí en la imagen se puede ver la diferencia desde la figura A hasta la figura D, como al principio la parte superior está, está casi de igual tamaño que la parte inferior, solamente por un poquito la parte inferior es más grande, pero vamos viendo cómo va cambiando y la parte superior cada vez se va haciendo más grande y la parte inferior va reduciendo su tamaño, hasta que al final en la letra D vemos como la superior está más grande que la inferior y la inferior tiene un tipo forma de gota. En la figura A vemos que está a 18 días. En la figura B
está a 20 días, en la figura C está a 21 días y por último ya en la figura D estará a 22 días. Bueno, y pasando a la siguiente imagen, vemos cómo que el embrión va a ir creciendo conforme va pasando el tiempo y entonces se va a doblar en dirección cefalocaudal y también lo hará en sentido lateral. Bueno, y en nuestra imagen se puede observar esta transformación y se nota cómo se dobla en la parte superior y la parte posterior y para al final formar un tipo de círculo cuando ya se fusionan, se podría decir, todas estas capas y al final ya vamos a obtener la cresta neutral, el intestino anterior, el mesocardio dorsal, el miocardio, el tubo endocárdico, la gelatina cardíaca y la cavidad perídica. En nuestra figura A es un embrión presomítico temprano. Este va a ser a los 17 días. En la B tenemos un embrión presomítico tardío que va a ser a los 18 días y ya nuestra letra C, que es cuando ya está formado, va a ser en nuestra etapa de 8 somitas a los 22 días. Bueno, y pasando a esta imagen, ya vamos a ver a nuestro embrión mucho más desarrollado. ¿Esto a qué va a ser? Bueno, se va a deber a la consecuencia de las regiones media y caudal de los dos primordios cardíacos porque, como les mencioné anteriormente, se van fusionando. Entonces, esto es la consecuencia de nuestra etapa anterior y su extremo más caudal, ese es el que no se va a fusionar, es el que va a estar separado de lo anterior, aunque aquí se ve que es una sola figura, pero en su extremo más caudal, no se va a fusionar con todo lo demás que tenemos acá arriba. Y bueno, aquí podemos ya observar el corazón dentro de la cavidad perídica. Aquí en nuestra cavidad perídica ya va a estar la forma de nuestro corazón, ya se va a ir formando y vamos a tener también el desarrollo de cavidades al intestino anterior y al intestino posterior. También lo que vamos a tener aquí van a ser los extremos caudales del tubo cardíaco y estos van a estar incluidos en el tabique transverso. Aquí el tracto de salida que va a tener este tabique transverso va a conducirlo hacia el saco aórtico y también a los arcos aórticos. Bueno, y pues, ¿qué va a ocurrir después de todo esto que ya mencionamos? Bueno, de todo esto pasará que la región central, curva y cefálica del tubo, con forma de herradura, se van a dilatar para construir el tracto de salida futuro y también las regiones ventriculares. Así el corazón se va a convertir en un tubo dilatado continuo y va a estar construido por un revestimiento endotelial interno, pero también va a estar construido por una capa miocárdica externa. Después de todo esto va a recibir el drenaje venoso en su polo caudal y ahí es donde va a comenzar a bombear la sangre desde el primer arco aórtico. Esto lo va a hacer hacia la aorta dorsal en su polo craneal. Después, en la región media del mesocardio dorsal, se va a degenerar y va a dar origen al seno pericárdico transverso. Y este seno pericárdico transverso va a conectar a ambos lados de la cavidad pericárdica. Bueno, después de conectar a ambos lados de la cavidad pericárdica, lo que vamos a tener después de toda esta explicación, vamos a tener esto que está en nuestra imagen. Bueno, aquí vemos que el corazón quedará en esta cavidad en medio por medio de los vasos sanguíneos con sus extremos craneal
y caudal. Arriba vemos que está el pliegue neural craneal en proceso de cierre y abajo de él vemos el portal del intestino anterior. Entonces, en medio de estos dos espacios se va a encontrar nuestro corazón. Y ahora sí, ya metiéndonos más en lo que es el corazón, vamos a recordar que estaba en la cavidad pericárdica primitiva. Aquí adentro de esta cavidad pericárdica primitiva vamos a tener nuestro corazón y aquí vamos a ver que el que está en color azul, que es nuestro ventrículo primitivo, se va a desplazar en esta dirección que nos está marcando la flechita. Y en la parte roja que está abajo de esa, eso va a ser nuestra región auricular y se va a mover en dirección contraria, aquí también como observamos en la flechita. Entonces esto parece como si formara un ciclo, ya que vemos las direcciones de estas flechas y pues vemos que van en sentido contrario. Bueno, y mientras todo esto está ocurriendo, en el miocardio se va a engrosar y va a secretar una capa de matriz extracelular y esta se va a llamar gelatina cardíaca, se va a denominar también gelatina cardíaca, que lo va a separar del endotelio. Además, el borde caudal del mesocardio dorsal, aquí se formará el órgano preopicardio que ocurre en las células mesenquimatosas. Esto es muy importante porque se constituye la capa epicárdica, que sería el epicardio del corazón, y el tubo cardíaco quedará constituido por 3 capas, que veremos a continuación. Bueno, el tubo cardíaco va a quedar constituido por 3 capas. La primera va a ser el endocardio, la segunda el miocardio y la tercera el epicardio, o también se le puede llamar pericardio visceral. Bueno, el endocardio, este va a formar el revestimiento endotelial interno del corazón. El miocardio lo que nos va a hacer es que va a constituir la pared celular. Y por último, el epicardio o pericardio visceral, este va a cubrir el exterior del tubo y en esta capa externa va a ser la responsable de la formación de arterias coronarias, tanto de su capa endotelial como de la capa del músculo liso. Bien, bueno, ahora yo, Emanuel, les voy a presentar lo que es de la parte de la embriología del corazón, pues la formación de estas capas, ¿no? Bueno, inicialmente pues partimos de que las capas del corazón son las siguientes. En este esquema muy, muy breve se los explico. Lo que es el miocardio primitivo, el endocardio, el epicardio o también llamado pericardio visceral. Bien, partimos que sabemos que estas capas nacen a raíz de algo y en este esquema se los voy a explicar detalladamente. Bueno, inicialmente pues el miocardio primitivo. Sabemos que esta va a ser la capa más externa del tubo cardíaco. Recordemos, como ya lo explicó mi compañero Ciel, el corazón inicialmente es un tubo continuo que posteriormente pues va a pasarlo a formar todo lo que es el corazón. Entonces, el miocardio primitivo va a nacer, bueno, va a formarse más bien a partir de lo que es el mesodermo esplénico. ¿Qué es el mesodermo esplénico? Bueno, pues es eso que va a rodear lo que es la cavidad pericárdica. Más adelante en una imagen se los voy a explicar más y los voy a demostrar. Entonces, nace a partir de qué? Del mesodermo esplénico que rodea lo que es la cavidad pericárdica. De ahí es donde sale lo que es el miocardio. A su vez, también es el endocardio, que bueno, esta va a salir de lo que es a partir del el tubo endotelial, que se convierte en el revestimiento endotelial interno del corazón. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, veremos que entre el endocardio y lo que es el epicardio va a tener pues
células diferentes. En este caso, el endocardio va a tener que células endoteliales, que pues, van a ser muy importantes. A su vez, tenemos por último lo que es el epicardio o pericardio visceral, que bueno, esto pues va a proceder de las células mesoteliales. Si se dan cuenta, el endocardio tiene células endoteliales y el epicardio mesoteliales. Y bueno, pues estas se van a originar de lo que es el, la superficie externa del seno venoso. El seno venoso pues básicamente lo que va a ser la vena cava superior. Es eso. Y se me olvidaba mencionar que en el miocardio primitivo vamos a tener que el corazón va a estar formado por el tubo endotelial, precisamente, de donde va a salir el endocardio, y esta está separada por lo que es una gelatina, que es la gelatina cardíaca, pues está compuesta de tejido conjuntivo gelatinoso. Y bueno, pues aquí lo podemos observar. Le señala ahí con rojo que, bueno, tenemos lo que es el epicardio, el miocardio y el endocardio en los dos tubos. Se puede apreciar bien. El epicardio, bueno, pues va a ser esa parte rosa. El miocardio, perdón, va a ser el contorno. El epicardio va a ser el contorno de esa parte rosa que está ahí señalada. El miocardio, bueno, pues lo que está de rosa, lo que está, digamos, lo que está dentro del contorno. La gelatina, incluso la gelatina cardíaca, se aprecia bastante bien. Y bueno, ahí está. Realmente para lo del... para explicar, bueno, para señalar lo que es el miocardio, no encontré una imagen de lo que es el mesodermo esplénico, pero sí se ve lo que es la cavidad pericárdica. Ahí se los marqué. Y bueno, a raíz de esto, de estos dos tubos, se va a unir en uno solo, uno más gordo, por decir así. Y pues bueno, ahí se van a ver lo que es el miocardio, la cavidad pericárdica, y lo que es el epicardio y el endocardio, pues no se ven. ¿Por qué? Pues van a estar en la parte interna. Y bueno, pues realmente esto sería todo lo que conllevaría, bueno, lo más importante de lo que es la formación de las capas del corazón, que pues bueno, es fácil de recordarlas. Y posteriormente pues pasamos a lo que es la diferenciación del sistema de conducción. Bien, ahora pues pasamos a lo que es la diferenciación del sistema de conducción. Tenemos que pues este sistema de conducción va a empezar con lo que es las células miocárdicas o los miocitos cardíacos, ¿no? Vamos a encontrarlos en el corazón. ¿Cuál va a ser la función pues, de estas células miocárdicas que posteriormente van a pasar a la aurícula para actuar como un marcapasos? Bien, la importancia de estas células miocárdicas es que estas van a conducir una onda de despolarización más deprisa que del miocardio restante. Pues, ¿de qué nos va a servir esta despolarización más rápido? Se los voy a explicar más, pero de primera instancia sabemos que el nodo sinusal, que es el que lleva la batuta, que es el jefe, pues se va a despolarizar más rápido para tener una despolarización continua y pues que no haya problemas en este sistema de conducción. Bien, entonces, las células miocárdicas van a pasar prontamente a lo que es la aurícula, que acordémonos que solo tenemos una aurícula primitiva, y va a actuar como lo que es el marcapasos temporal. Bien, a raíz de esto, este marcapasos temporal va a pasar a lo que es al seno venoso, que ya les había explicado que va a pasar a ser lo que es la vena cava superior. Bien, entonces este seno venoso va a ser el que va a asumir la función y a raíz de la quinta semana va a aparecer lo que es el nodo sinoauricular. ¿Por qué sinoauricular? Bueno, pues está en la aurícula, ¿no? Su nombre lo dice. Y sí, en lo que es el diagrama que les muestro, aparece lo que es el sino auricular en la aurícula. Tal cual. Bueno, esta originalmente se va a originar en lo que es en la pared derecha del seno venoso y después se va a incorporar en la pared de la aurícula derecha, que pues esta va a ser su lugar de residencia definitiva. Junto con el seno venoso, es decir, la vena cava superior, bueno, lo que se va a transformar en la vena cava superior. Y sí, si podemos ver el seguimiento de lo que es el diagrama, tenemos el nodo sinoauricular, que está en la tercera imagen, y en la cuarta, bueno, pues ya pasó a lo que es la aurícula derecha, cerca de lo que es la vena cava superior, que pues es el seno venoso. Bien. Posteriormente, las células procedentes de su pared izquierda se van a localizar en lo que es la base del tabique interauricular, por delante de la abertura del seno coronario.
Bien, entonces estas células más las células procedentes de la región auriculoventricular, ¿a qué creen que nos vaya a dar? ¿Qué nos va a originar? Bueno, pues nos va a originar a lo que es el nodo AB, nodo de Ascoff-Tawara, lo que es el nodo auriculoventricular, ¿va? Bien, y bueno, pues esto es lo que va a estar encima de lo que son los cojinetes endocárdicos. Y bueno, aquí lo podemos ver, que está, pues sí, precisamente auriculoventricular, en el sitio auriculoventricular. Bueno, eh, podemos verlo, que al principio pues es chiquito y posteriormente conforme al crecimiento del corazón se va a ir, bueno, van a ir alargando sus ramas. Bien, asimismo, pues va a dar lo que es las ramas derechas y las ramas izquierdas, que posteriormente se van a convertir en lo que son las fibras de Purkinje. Y se va a llamar, pues van a ser las ramas del haz de His derechas y las ramas del haz de His izquierda. Bueno, pero eso sería después. Bien, sin embargo, como recordarán, les había comentado de las células miocárdicas o miocitos cardíacos. ¿Cuál es la importancia pues de estas células? Bien, antes de implementar lo que es el sistema de conducción mediante pues el nodo sinoatrial, el nodo auriculoventricular, estos miocitos cardíacos van a cumplir una función muy importante para que se haga este sistema de conducción. ¿De qué manera? Bueno, estos inicialmente pues van a diferenciarse de los demás miocardiocitos. ¿Cómo? Bueno, pues a raíz de la expresión, bueno, de la expresión de un factor de transcripción TBX3. Bien, ¿de qué nos va a servir esta cosa? Bueno, pues es el encargado de inhibir la diferenciación de estos miocitos primarios en células ventriculares y lo que les va a permitir eh, diferenciarse para formar el sistema de conducción. Entonces, es por ello que los miocitos cardíacos tienen una gran importancia dentro del sistema de conducción y bueno, que originarían lo que es lo que conocemos actualmente, como ahí está representado en el diagrama, que bueno, parte del nodo sinoauricular que se va a despolarizar más rápido, pasan sus ramas, eh, llega el nodo AB, el nodo de Ascoff-Tawara, pasa por la rama de las de His, se divide en lo que es la rama de las de His derecha, rama de las de His izquierda, y llegar a las fibras de Purkinje. Bueno, algo que se me olvidaba mencionarle es que también vamos a hallar lo que es el anillo fibroso del corazón. Esta es la característica, pues, que no va a dejar pasar la corriente eléctrica hacia, hacia la aurícula. Y eso sería todo de mi parte. Y bueno, las imágenes de lo que es la formación de las capas del corazón las saqué del Moore, de la embriología de Moore, y también del Carlson. Eso sería todo. Gracias. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la tabicación del corazón. Esta se va a formar entre los días 27 y 37 del desarrollo del embrión, cuando este crece de unos 5 milímetros a unos 16 o 17 milímetros. Se va a crear el tabique auricular, el tabique auroventricular y el tabique ventricular, que pues el tabique auricular va a dividir a la aurícula derecha de la izquierda, que es este que podemos apreciar aquí. El tabique auroventricular o los tabiques auroventriculares van a desarrollarse aquí, que dividen a las aurículas de los ventrículos, y el tabique ventricular, que pues divide el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, que es este que podemos apreciar. Podemos apreciar su porción muscular. Estos se van a poder desarrollar de formas diferentes. La primera implica que va a haber un crecimiento activo de dos masas y que éstas se van a aproximar mutuamente y se van a aproximar hasta que se fusionan y van a dividir a la cavidad en dos conductos independientes. Y la otra forma también es cuando por el crecimiento activo de una sola masa, esa se empieza a expandir y alcanza hasta el otro lado de la cavidad y
con la ayuda de las almohadillas o de los cojines endocárdicos existe un crecimiento de la matriz y pues se desarrollan las regiones y pues ya estas pues logran facilitar la unión o la separación completa de estos tabiques. Lo que quiere decir que pues una crece más y ya con la ayuda de la otra pues llegan a formarse. Pero pues principalmente en esta va a desarrollarse una más. Principalmente se va a crecer más. Después les voy a hablar sobre los tabiques, o primero les voy a empezar a hablar sobre los tabiques auriculares. Estos se van a formar a partir de la semana 4 y aquí se empiezan a formar porque hay una cresta que está en forma de media luna que crece desde el techo, que podemos ver aquí que es esta cresta y va a crecer una porción que se le va a llamar septum primum. Después de que tenemos al septum primum, las almohadillas derechas, las almohadillas endocárdicas, que son las que tenemos en rosita más claro, van a empezar igual a expandirse. Estas van a ayudar igual al crecimiento del septum primum, que igual es el que tenemos ahora, pero que crece de esta parte, y lo que va a hacer que nunca se van a lograr estos dividirse por completo, no van a lograr dividir por completo la cavidad oroventricular. Después de esto, en la válvula venosa del septum spurium se fusiona con el lado derecho de las dos cavidades, lo que hace que del techo igual se produzca o crezca el septum secundum, que es el que tenemos de este lado de color azul. Después de esto, del septum secundum, igual en la parte inferior, entre las cavidades auriculares, pues va a haber una hendidura oblicua que pues va a hacer que siga fluyendo la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, pero podemos ver que pues ya están formados los tabiques, que son el septum primum y el septum secundum, que son los de color azul de las dos porciones. Ahora les voy a hablar sobre los tabiques auroventriculares. Estos igual se empiezan a formar a partir de la semana 4. Estas primero se forman las almohadillas, que las almohadillas son las que tenemos de color más clarito. Podemos leer aquí que tenemos a la almohadilla a la almohadilla lateral izquierda y a la almohadilla lateral derecha. Estas van a aparecer al final de la 4ª semana y cerca del final de la 5ª semana estas van a empezar a expandirse y separarse. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos ver en la parte de abajo tenemos al conducto oroventricular común, solo tenemos a un solo conducto en forma de círculo, que es el que estaría aquí antes de que se empezaran estos a expandir. Después se va a formar la almohadilla lateral y la almohadilla superior, al igual que la almohadilla inferior. Entonces se empiezan a expandir por los lateral, superior e inferiormente. Después estas, como podemos ver, se empiezan a fusionar, estas se empiezan a acercar, las almohadillas inferiores y superiores empiezan a acercarse hasta que logran por completo dividirse entre el tabique que tenemos de este lado, el tabique auroventricular, que pues es la porción de color rojo que tenemos, que lo forma alrededor. Y aquí dividen por completo el conducto interauricular derecho y el conducto auricular ventricular izquierdo. Ahora les voy a hablar sobre el tabique ventricular. Este igual se va a formar a partir del final de la 4ª semana, que se va a empezar a expandirse. Esta expansión pues se va a lograr a partir del crecimiento continuo del miocardio por la parte externa y
de los divertículos y los tubérculos en la parte interna. Pues va a lograr que sea una expansión gradual y pues se va a fusionar de manera gradual en la parte del tabique muscular que tenemos aquí, que es la porción más carnosa, y se va a fusionar con la parte del tabique interventricular que tenemos de este lado. Entonces, estas dos se fusionan y van a formar el tabique interventricular. Este tabique interventricular pues se forma gracias a las crestas con troncocoronales y gracias a las almohadillas endocárdicas, como habíamos visto, que es muy importante que estas que son de color más clarito pues ayudan a la formación del tabique ventricular. Entonces esta formación de este tabique va a dividir al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo por completo para que no haya ningún paso de sangre entre estos dos ventrículos. Ahora yo les voy a hablar sobre la formación de las válvulas. Esta formación de las válvulas, se van a formar dos principales, que es las válvulas auriculoventriculares, va a haber una derecha y una izquierda, y también se van a formar las válvulas sigmoideas, que les hablaré en un momento. Primero comencemos hablando sobre las válvulas interauriculares. Estas válvulas son las que van a abrir y cerrarse para permitir el paso de sangre del ventrículo, de la aurícula al ventrículo. Estas se forman a través de las almohadillas endocárdicas, como habíamos visto en las imágenes anteriores, son las porciones carnosas un poquito más rositas. Entonces, estas se fusionan o se van a crear a partir del orificio interventricular, que se va a crear a partir de tejido mesenquimatoso. Este tejido pues se deriva a partir de estas almohadillas endocárdicas. Cuando hay un paso de sangre, pues adelgaza el tejido de la superficie ventricular de estas porciones y el tejido mesenquimatoso se vuelve un poco fibroso y va a crear que estas permanezcan unidas a las paredes ventriculares, que como podemos ver aquí ya se empiezan a formar. Y después de esto, que ya se mantengan unidas, estas válvulas quedan formadas por tejidos conectivos, que estos tejidos conectivos son estos que quedan cubiertos de cordones musculares. También estas pues están conformadas por los tejidos por las trabéculas musculares, que son las que vemos de este lado aquí marca, igual por los músculos papilares, que son estos que sobresalen de color naranja, y también quedan formadas por las cuerdas tendinosas. El músculo papilar y las cuerdas tendinosas van a ayudar al cierre y a la apertura de estas válvulas para permitir el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. Y se van a formar dos válvulas. Vamos a tener la válvula mitral, que está del lado izquierdo, pues solo va a tener dos porciones. Y también se va a formar la válvula tricúspide, que se va a formar del lado derecho. Aquí tenemos a cómo se verían antes de que se formara el tabique interventricular, cómo serían las válvulas auriculoventriculares. Después vamos a tener a las válvulas sigmoideas. Las válvulas sigmoideas, primero vamos a tener un tronco completo, un tronco arterial completo, que es el que alcanzamos a ver en esta imagen. Después, esta prominencia derecha del tronco se va a empezar a dividir y va a formar una prominencia menor del tronco, y ya vemos que se dividen en dos. Después, por completo, ahora sí, ya vemos que aquí ya está dividido por completo, ya no hay ningún paso entre la mesénquima de las válvulas
semilunares y están selladas por completo, que se van a dividir en la aorta y la arteria pulmonar. Estos pequeños protuberancias troncales van a tener un tercer tubérculo que aparece en ambos conductos en un sitio opuesto. ¿Qué quiere decir? Que estos se van a empezar a tener una profundidad mayor y pues aquí se crean las válvulas sigmoideas. Cuando después de la separación de estas, que se identifiquen como la aorta y la pulmonar, se van a crear estos pequeños huecos que van a ayudar al cierre y a la apertura que vengan de la aorta y de la arteria pulmonar, que se empiezan a formar así. Nada más tenemos esta pequeña separación que los divide en tres y no se alcanza a ver la otra porque estaría anteriormente, si lo estamos viendo posteriormente, pero se empiezan a formar estos huecos y ya quedan así por completo, se quedan estas fibras que son las que van a abrir y cerrar estas válvulas. División troncal. En la etapa preasa solo están presentes las porciones proximal del bulbo cardíaco y el ventrículo primitivo, la primera en posición cefálica respecto al último. Dos surcos profundos bien marcados separan esas dos regiones entre sí, los surcos prospectivos interventriculares derecho e izquierdo. En la etapa de asa aparecen dos nuevos segmentos del corazón, el cono, que constituye el extremo distal del asa bulboventricular y a la vez el extremo cefálico del corazón, y el segmento atrial, que forma un segmento caudal al asa bulboventricular. Durante la etapa de post-asa aparece distal al cono el segmento troncal y el saco aortopulmonar, que unen al corazón con los arcos aórticos. Esos nuevos segmentos se desarrollan por la incorporación de mesodermo esplánico perifaringio. Las células del mesénquima que rodean el extremo distal del bulbo cardíaco durante la cuarta semana contribuyen a la formación del cono y del tronco arteroso durante la etapa post-asa, y a partir de esos segmentos primitivos se forman gran parte de los infundíbulos ventriculares, las valvas arteriales y la porción proximal de la aorta y arteria pulmonar. Células de las crestas neurales craneales a la altura de los tres primeros pares de somitas migran durante la cuarta y quinta semana a través de los arcos faríngeos hasta llegar al extremo arterial del bulbo cardíaco y participan en el desarrollo del tronco arterioso y el saco aortopulmonar, contribuyendo en gran medida a la formación de la aorta y la arteria pulmonar. Las células del órgano proepicárdico migran durante la quinta semana hasta alcanzar la superficie del corazón, lo rodean en forma de capa o manto y forman el pericardio y arterias y venas coronarias. Formación de grandes vasos. El primer indicio del corazón es la aparición de unas hileras endoteliares pares, los codones angioblásticos. El mesodermo cardiogénico durante la tercera semana. Esos codones se canalizan y forman los tubos cardíacos, que se fusionan para dar lugar al corazón tubular a finales de la tercera semana. El corazón comienza a latir a los 22 a 23 días. Una influencia induce al endodermo anterior, estimula la formación inicial del corazón. El flujo sanguíneo se inicia a lo largo de la cuarta semana y se puede visualizar mediante una ecografía Doppler. Una cascada de genes reguladores y de moléculas de señalización controlan el desarrollo del corazón y de los vasos sanguíneos. 3 pares de venas drenan el corazón tubular en un embrión de 4 semanas. Venas vitelinas, que transportan sangre poco oxigenada del saco vitelino. Venas umbilicales, que llevan sangre bien oxigenada desde la placenta primitiva. Y venas cardinales comunes, que devuelven sangre poco oxigenada desde el cuerpo del embrión. Venas vitelinas. Siguen el tallo vitelino hacia el embrión. Este tallo vitelino es un tubo estrecho que conecta el saco vitelino con el intestino medio. Después de atravesar el septum transversum, las venas vitelinas penetran en el extremo venoso del corazón, el seno venoso. A medida que el primordio hepático crece hacia el septum transversum, los cordones hepáticos se anastomosan alrededor de los espacios preexistentes revestidos en el endotelio. Esos espacios, los primordios de los sinusoides hepáticos, se unen posteriormente a las venas vitelinas.
Las venas hepáticas se forman a partir de los restos de las venas vitelinas derechas de la región del hígado en desarrollo. La vena porta se desarrolla a partir de una red anastomótica constituida por las venas vitelinas situadas alrededor del duodeno. Venas umbilicales. Corren a cada lado del hígado y portan sangre bien oxigenada a la placenta hasta el seno venoso. Conforme se desarrolla el hígado, las venas umbilicales pierden su conexión con el corazón y desembocan en el hígado. La vena umbilical derecha desaparece durante la 7ª semana, dejando la vena umbilical izquierda como único vaso que lleva sangre bien oxigenada desde la placenta hasta el embrión. Se desarrolla una gran comunicación venosa del conducto venoso dentro del hígado y conecta la vena umbilical con la vena cava inferior. El conducto venoso es la forma para evitar el hígado, permitiendo el paso directo de la mayor parte de la sangre a la placenta del corazón sin atravesar las redes capilares del hígado. Cardinales constituyen el principal sistema de drenaje venoso del embrión. Las venas cardinales anterior y posterior drenan las partes craneales y caudal del embrión, respectivamente. Las venas cardinales posterior y anterior se unen a las venas cardinales comunes, que encuentran en el seno venoso. A lo largo de la 8ª semana de desarrollo embrionario, las venas cardinales anteriores se conectan por una anastomosis, derivando sangre de la vena cardinal anterior izquierda a la derecha. Esa deriva anastomótica se convierte en la vena brachiocefálica izquierda, cuando degenera la porción caudal de la vena cardinal anterior izquierda. La vena cava superior se forma a partir de la vena cardinal derecha y la vena cardinal común derecha. Las venas cardinales posteriores se desarrollan fundamentalmente a partir de los vasos mesenféricos y desaparecen en gran medida con estos riñones transitorios. Las venas subcardinal y supracardinal sustituyen gradualmente y completan las venas cardinales posteriores. Las venas subcardinal aparecen en primer lugar y están conectadas entre sí por medio de anastomosis subcardinales y con las venas cardinales posteriores a través de los sinusoides mesenféricos. Las venas subcardinales forman el tronco de la vena renal izquierda, venas suprarrenales y venas gonadales. Las venas supracardinales constituyen el último par de vasos en formarse y se interrumpen en la región de los riñones. Se unen por medio de una anastomosis en posición craneal respecto a las venas ácigos y hemiácigos. Caudal a los riñones, la vena supracardinal izquierda degenera, mientras que la derecha se convierte en la parte inferior de la vena cava inferior. Bueno, también les hablaré de los derivados de arcos aórticos. Aquí qué pasa es que cuando se forman los arcos faringeos en la 4ª y 5ª semana del desarrollo, cada uno recibe su propio nervio craneal y también recibirá su propia arteria. Las células de la cresta neural en cada arco faríngeo van a contribuir el recubrimiento, que esto incluye músculo liso y tejido conectivo, de los vasos sanguíneos del arco y también van a regular los patrones que lo definen. Bueno, en el día 27, la mayor parte del primer arco aórtico va a desaparecer, pero va a quedar un segmento pequeño, que es el que vemos aquí en la imagen, que va a dar origen a la arteria maxilar. También aquí el segundo arco aórtico pronto desaparece y las porciones que permanecen de este arco van a ser la arteria geoidea y del estribo. En el tercer arco, este va a ser el arco de mayor calibre. El cuarto y sexto arco se van a encontrar apenas en proceso de formación. Pero aquí, como el sexto arco aún no se completa, aún no va a estar completo, la arteria pulmonar primitiva ya existe como una de sus ramas principales. Ahora vayamos al día 29.
Para el día 29 de la gestión, el primer y segundo arco aórtico van a desaparecer. Ya en este día ya no va a estar ni el primero ni el segundo arco aórtico. El tercero, cuarto y sexto arco van a ser grandes y la región tronconodal se va a dividir, de tal modo que los sextos arcos van a tener una continuidad con el tronco pulmonar. Aquí se observa que ya se va a encontrar la aorta ascendente, el tabique que separa la aorta y la arteria pulmonar, el tronco pulmonar, la arteria pulmonar primitiva, la séptima arteria intersegmentaria izquierda. Y después, al continuar con el desarrollo, el sistema de arcos aórticos van a perder su configuración simétrica original y adoptarán ya el patrón definitivo. Y bueno, aquí en la imagen, esta representación que vemos va a explicar la transformación del sistema embrionario arterial al del adulto. O sea, ya vemos esta transformación desde el sistema embrionario hacia el sistema ya de un adulto, ya que está formado ese sistema. Aquí ya podemos ver cómo va evolucionando este sistema, se podría llamar así. Vemos cómo van apareciendo más arterias. Vamos a ver cómo ya va a aparecer diferentes cosas que aparecían desde la primera, que sería nuestra figura A. Vemos un gran cambio desde la figura A hasta la figura C, donde la figura C ya es más como la conocemos, y en la figura A todavía no tenemos como que muchas cosas dentro, no tenemos arterias, no tenemos ligamentos, y ya aquí vemos cómo evoluciona la transformación de todo esto del sistema embrionario. Bueno, y a partir de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Otros cambios que se presentan. Bueno, otros cambios que se van a presentar después de esto va a ser, hablaremos del tercer arco aórtico. Este tercer arco aórtico va a constituir la arteria carótida común y la primera porción de la arteria carótida interna. Aquí en la imagen lo podemos observar, que es la que está arriba, en la parte izquierda. Y después el resto de la carótida interna va a ser formado por el segmento craneal de la aorta dorsal. Y por último vamos a tener que la arteria carótida externa es una rama ventral a nivel del saco aórtico entre el primero y el segundo arco aórtico. Aquí también en la imagen podemos ver la arteria aórticas externas, que aquí no las marcas, esa sí está hasta arriba en la parte superior. ¿Qué va a pasar con el cuarto arco aórtico? Bueno, este arco aórtico va a quedar en ambos lados, pero su destino, o lo último que va a tener, va a diferenciar a cada uno de ellos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Qué va a pasar en el lado izquierdo? Bueno, en el lado izquierdo va a constituir parte del callado aórtico entre la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Aquí también en la imagen lo tenemos. Y en el lado derecho lo que va a pasar es que se va a constituir el segmento proximal de la arteria subclavia derecha, que es la que tenemos aquí en forma de arquito. Y esta región distal se deriva de una porción de la aorta dorsal derecha y la séptima arteria intersegmentaria.
y la séptima arteria intersegmentaria es la que está bajando por esa arteria subclavia derecha y es ahora sí que la parte final que aquí vemos en la séptima arteria intersegmentaria. Entonces eso es lo que va a ocurrir con el cuarto arco aórtico. Con el quinto arco aórtico, este arco va a ser vestigial. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se va a quedar ahí, pero que ya no va a desempeñar ninguna función. Y es por esta razón que nunca se forma o a veces sí se forma pero queda incompleto y luego es cuando va a involucionar. Entonces esto es lo que pasa con el quinto arco aórtico. Se puede formar y quedarse incompleto o no se puede formar. Y por último, vamos con el sexto arco aórtico. ¿Qué va a pasar con este sexto arco aórtico? Bueno, este sexto arco aórtico también es conocido como arco pulmonar. Este va a generar una rama importante porque va a crecer hacia la yema pulmonar en desarrollo. En el lado derecho, su extremo proximal se va a convertir en el segmento proximal de la arteria pulmonar derecha. Y la porción distal de este arco va a perder su conexión con la aorta dorsal y después de esto va a desaparecer. Después en el lado izquierdo vamos a tener que el segmento distal sí va a persistir durante la vida intrauterina y constituye el conducto arterioso y el segmento proximal. Y esta va a formar la arteria pulmonar izquierda. Bueno, aquí también se van a formar otros cambios. Vamos a tener que el segmento de la aorta dorsal entre el sitio de entrada y del tercer y del cuarto arco se va a conocer como conducto carotídeo y este se oblitera. Es el que tenemos hasta acá abajo, que dice aorta dorsal derecha, esa como dice obliterada, entonces ese segmento es el que se va a oblitear. Después vamos a tener que la aorta dorsal derecha va a desaparecer entre el sitio de origen de la séptima arteria intersegmentaria, que es la que tenemos arriba de la aorta dorsal derecha obliterada, y su punto de unión con la aorta dorsal izquierda. Después tenemos que el plegamiento cefálico, el crecimiento procéfalo y la elongación del cuello, estas van a impulsar al corazón hacia el interior de la cavidad torácica. Bueno, esta se ve más en la figura C. Y de este modo, las arterias carótidas y brachiocefálicas, que es la que tenemos acá arriba, y la brachiocefálica, estas se enlogan en un grado considerable. Esta carótida externa y la arteria brachiocefálica se van a unir, por así decirlo, se van a unir después de que esto va a impulsar al corazón hacia el interior de la cavidad torácica. Aquí lo podemos ver en la figura C. Y bueno, como consecuencia de este desplazamiento del corazón y también de la aparición de varios segmentos de los arcos aórticos, vamos a tener que el trayecto de los nervios laringeos va a adquirir características del lado derecho y también del lado izquierdo. Vamos a ver que en el lado derecho,
cuando la porción distal en el sexto arco aórtico y el quinto arco aórtico desaparecen, el nervio laringeo recurrente se va a desplazar hacia arriba y va a quedar rodeado de la arteria subclavia derecha. Aquí observamos la arteria subclavia derecha, entonces ese nervio laringeo recurrente es el que se va a desplazar hacia arriba y va a quedar rodeado de esta arteria subclavia derecha. ¿Y qué va a pasar en el lado izquierdo? Bueno, en el lado izquierdo el nervio no se va a desplazar hacia arriba. ¿Esto por qué? Porque, porque la porción distal del sexto arco aórtico persiste como conducto arterioso, y aquí vemos el conducto arterioso, es el que está de morado, un poquito más fuerte me parece. Ese es el conducto arterioso, y después, posterior al nacimiento, ese conducto arterioso se va a transformar en el ligamento arterial. Y bueno, ya por último tenemos que las estructuras que derivan de los arcos aórticos. Vemos que el arco número 1, su derivado arterial van a ser las arterias maxilares. Del arco número 2 vamos a tener a las arterias gioidea y del estribo o estapedia. Del arco número 3 vamos a tener las arteria carótida común y primera porción de las arterias carótidas internas. Del lado 4, del arco número 4, recordemos que tiene lado derecho y lado izquierdo. Del lado izquierdo vamos a tener el callado aórtico, que va desde la carótida común izquierda hasta la arteria subclavia izquierda. Y del lado derecho tendremos la arteria subclavia derecha, segmento proximal. En el quinto arco, recordemos que este no aparece aquí porque no se forma, o si se forma va a quedar incompleto. Y en el sexto arco también tendremos lado izquierdo y lado derecho. En el lado izquierdo la arteria pulmonar izquierda, y vamos a tener también el conducto arterioso. Y por último, en el lado derecho del sexto arco vamos a tener a la arteria pulmonar derecha. Bueno, yo les voy a hablar sobre la circulación fetal. En la circulación fetal se involucra la placenta, es un órgano que solamente se va a presentar en la vida fetal, y el cordón umbilical, el cual va a conectar al feto con la placenta. En este cordón umbilical podemos encontrar vasos sanguíneos. La vena umbilical, la cual va a llevar sangre oxigenada de la circulación de la madre hacia el feto, y las arterias umbilicales, las cuales van a recoger sangre desoxigenada del feto y mandarla hacia la circulación de la madre. Para poder entender la circulación fetal es necesario entender que hay estructuras vasculares, las cuales van a diferenciar el corazón fetal de un recién nacido o de un adulto. Bueno, estas estructuras se van a llamar conducto venoso, en las cuales van a conectar eh, la vena umbilical con la vena cava inferior. La vena cava inferior va a llevar sangre desoxigenada de la parte inferior del feto, y la vena umbilical va a llevar sangre oxigenada de la placenta. Bueno, también tenemos el foramen oval. El foramen oval va a estar entre las aurículas. Eh, ya que tiene la misma presión, entonces puede que es posible que la sangre pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Este va a tener una solapa, la cual va a impedir el paso contrario de la sangre, entonces no se puede regresar la sangre de aurícula izquierda a derecha. Entonces solamente permite el paso de derecha a izquierda. También tenemos el conducto arterioso. Aquí se van a comunicar dos arterias, se van a juntar el tronco pulmonar y la aorta.
esta se va a juntar. ¿Por qué? Porque los pulmones no pueden realizar su función, que es oxigenar la sangre, no son necesarios no son tan necesarios en la vida fetal, pero sí ocupan un poco de sangre. Entonces, este va a impedir que se irriguen tanto los pulmones porque pues no se ocupa y que pase la sangre a la aorta y pues ya, esas son las únicas estructuras que se van a ver, que van a estar presentes y después del nacimiento estas pues ya no van a estar, pero eso lo explico después. Mm, Bueno, la circulación fetal se podría empezar pues por la placenta. La placenta va a llevar sangre oxigenada con la vena umbilical y esta puede tomar dos direcciones. Se puede ir al hígado, ya que va a ser pues función de hematopoiesis en el feto, o se puede ir a la vena cava inferior por medio del ductus venosus, que es pues el conducto venoso ya antes mencionado, el cual se va a juntar con la vena cava inferior. Entonces, esta sangre o se queda en el hígado una pequeña parte o se va a la vena cava y aquí llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar a la aurícula izquierda por el foramen oval. Puede tomar pues, también dos caminos. Puede pasar a la aurícula izquierda por el foramen oval y pues el otro camino ahorita lo vemos. Y de la aurícula izquierda puede pasar al ventrículo izquierdo como pues normalmente por la válvula mitral y del ventrículo izquierdo puede pasar pues puede pasar a la aorta y nutrir al propio corazón o también nutrir al cerebro y a las extremidades superiores del feto. Eh, pues bueno, después de que esta sangre ya haya sido, pues el oxígeno de esta sangre ya haya sido recolectado por el feto, o sea, o y más propiedades, va a regresar por la vena cava superior. La vena cava superior va a traer la sangre desoxigenada de la parte superior del feto a la aurícula derecha. De aquí va a pasar al ventrículo derecho, que es el segundo camino que podría tomar la sangre de la aurícula derecha. Y bueno, después del ventrículo derecho puede pasar o a los pulmones, pero pues como ya lo dijimos, eh, los pulmones ocupan muy poca cantidad de oxígeno en esta etapa, ya que no van a ser tan funcionales como lo es el hígado, pero no van a ser tan funcionales para el feto, ya que no van a poder realizar un intercambio de gases. Este se va a dar por la placenta. Entonces se puede ir por las arterias pulmonares y pues esta sangre puede regresar por las venas pulmonares al ventrículo izquierdo o la sangre se puede ir mediante el ductus arteriosus hacia la aorta descendente, la cual va a irrigar la parte inferior del feto y también va a dar las arterias umbilicales, las cuales van a hacer que esta sangre regrese a la placenta con menos oxígeno y aquí se den el intercambio de gases nuevamente eh, mediante o entrando a la circulación de la madre. Entonces, pues aquí van a dar todas las sustancias que el bebé no requiere y pues van a regresar a la madre. También, bueno, y pues eso sería todo básicamente. También pues van a haber cambios en el nacimiento o cambios pues después de nacer, después de estar en una vida fetal, pues cómo se va a cambiar este corazón, ya que pues dijimos que tiene diferencias, ¿no? Ya antes mencionadas. Pues estas diferencias ya antes mencionadas se van a cerrar. ¿Por qué? Porque pues la presión va a aumentar en los pulmones, ya que pues el feto, el bebé, va a tener que realizar su propia oxigenación de sangre y su propio intercambio de gases, pues mediante los pulmones. Esto va a hacer que pues la presión de la aurícula derecha y el ventrículo derecho disminuyan a comparación de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, lo cual pues principalmente va a cerrar mm, pues la comunicación entre la aurícula derecha y
la aurícula izquierda, el foramen oval, pues esta va a ser ocasionada por la presión de la aurícula izquierda y ya no se va a poder pues intercambiar sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. También se va a cambiar, lo dije mal, ok, también se va a cambiar el conducto arterioso que se da en el tronco pulmonar y la aorta, ya que pues estas van a tener diferencias de presión, lo que va a hacer que pues ya se ocupe más sangre en los pulmones y pues también en la aorta, pero esta va a ser dada por el aurícula izquierda, que va a también aumentar la presión. También se dice que el conducto venoso se cierra, pero no se tiene pues certeza de cómo lo hace, solamente se sabe que se cierra, entonces pues ya no ocupan. Al ya no ocupar el cordón umbilical, pues ya no se ocupa que la vena umbilical se junte con la vena cava inferior y así pueda pues tener una circulación como ya la conocemos y ya, eso sería todo.